días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día celebramos la fiesta de San Pío VI Papa de nuestra Iglesia Católica. Y nuestra Iglesia, nuestra Madre, nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Escuchamos. En aquel tiempo, todos quedaban asombrados ante tal intervención de Dios. Mientras todos quedaban admirados por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras. Algo le impedía comprender lo que significaba y no se atrevían a pedirle una aclaración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos trae una palabra que viene a alimentar nuestras vidas. Hoy Jesús, a través de este Evangelio, viene a hablarte a ti y a mi corazón y viene a declararnos palabras que nos van a dar vida, que nos van a ayudar a entrar en el discernimiento de nuestros caminos y el camino de nuestras familias. En este día, como vemos en este Evangelio, vemos que las personas quedaban admiradas. ¿Por qué? Por las maravillas que Dios hacía, por las cosas que Dios hacía en medio de su pueblo, por las obras sobrenaturales de sanación que hacía Jesús con su pueblo. Y dice la palabra de hoy que ellos quedaban admirados y se preguntaban quizá con qué autoridad lo hacía el Señor. Pero esa autoridad y ese poder le viene de Dios. Es el Hijo de Dios. Recuérdate, en el Evangelio de ayer, Pedro lo proclamaba: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús insistía: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pues en este día el Señor nos dice la palabra que Jesús le pregunta a sus discípulos. Le dice Jesús a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que ahora les digo. Jesús quiere que nosotros escuchemos, que tenemos el tiempo para escuchar su palabra. Él quiere manifestarse a nosotros, pero necesitamos hacer silencio. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Jesús? Recuérdate que es un mandato, lo dice en el Deuteronomio: escucha, Israel. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Qué hermoso es saber que el Señor nos llama a la escucha. Dice Jesús le dice a los discípulos hoy: escuchen y pongan atención a lo que le voy a decir. El Señor Jesús quiere que tú y yo nos detengamos en algún momento de nuestro día y que volvamos a hablar con Él en oración, que entremos en esa intimidad con aquel que nos ama, que hagamos silencio. ¿Y qué quiere decir esto? Sacar un tiempecito y hablar con ese que sabemos que nos ama y que lleva el control de nuestras vidas. Jesús quiere, y lo dice hoy en su palabra, le dijo a los discípulos, pero hoy te lo dice a ti, a mí: escucha. Pon atención a lo que te quiero decir. El Señor quiere revelarse a nosotros, pero necesita tener un corazón dispuesto, un corazón que sienta la necesidad de poder hablar con ese Dios, de poder contarle sus cosas. Mira que están los tabernáculos de la misericordia, que son la exposición del Santísimo Sacramento, donde Jesús permanece y quiere que tú y yo vayamos a adorarle, a estar a sus pies. Pues recuérdate que dice una canción de Jesús Adrián Romero, que a sus pies hay paz, gloria y bendición. ¿Y cómo podemos escuchar a ese Dios? Ese Jesús que quiere revelarse. Dice Jesús: es el Padre quien coloca en sus corazones el deseo de escuchar, el deseo de estar conmigo. Tenemos que pedirle al Dios del amor, a nuestro Creador, a nuestro querido Papá, que a través de su Espíritu Santo coloque en nuestros corazones el deseo de escuchar a Jesús, de detenernos,
pues Él quiere revelarse. Y le dijo a sus discípulos, escuchen lo que les voy a contar y recuérdenlo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, dice. Y ellos no entendían, ya Jesús le estaba revelando la pasión, por lo que iba a pasar, que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado a las autoridades. Pero ayer decía el Evangelio que Jesús le decía que al tercer día iba a resucitar. Ya Jesús viene a mostrarse a sus discípulos y comienza a hablarle de ese sufrimiento, de esa cruz. Oh, locura de la cruz, dice Pablo. Entender que después del sufrimiento lo que llegan son bendiciones. Y que en el sufrimiento nuestros corazones son purificados. Purificados con la ayuda del Espíritu Santo que viene a santificarnos a nosotros y a santificar nuestras familias. Es el Espíritu Santo quien viene a nuestro interior y comienza a transformarlo. Y comienza a transformarlo a través de la purificación. Y es por el sufrimiento que entonces somos más que vencedores. Es ilógico, es una locura para el mundo, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho y nos lo ha demostrado que a través del sufrimiento podemos ser redimidos, podemos ser purificados. ¿Y qué quiere decir esto? Él nos recuerda que Él es el siervo doliente. Recuérdate, lo dice en Isaías capítulo 53, que Él cargó con nuestras dolencias, con nuestros pecados, y que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy estamos en una tribulación o estamos en un sufrimiento, hay cosas que no entendemos, el Señor nos invita a escucharle, porque Él quiere revelarse a tu vida y en mi vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Decir el hágase. Recuérdate, el hágase que hizo María y el hágase que utilizó el mismo Jesús en su oración del Monte de los Olivos. El hágase, que quiere decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y decimos entonces este grito, esta oración que nos permite llegar a la paz y poder entrar en la escucha. Y dice el Señor, todos los que escuchan mi voz, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Qué hermoso es saber que cuando escuchamos al pastor que es Jesús, podemos seguirle, podemos descubrir cuáles son los proyectos de vida y de salvación que Él tiene con nosotros y con nuestras familias. Pero ¿cómo le escuchamos? Le escuchamos a través del encuentro del amor, que es la oración, a través de su palabra, a través de los demás y a través de la naturaleza. Es decir, que el Señor se nos revela día a día, pero tenemos que tener la fe y la confianza de saber que Él nos llama a ese encuentro y que quiere hablarnos, pero tú y yo tenemos que hacer silencio. Así que yo te invito en este día que repita este estribillo del abandono. Todo lo acepto con amor, que se haga tu voluntad. En tus manos me entrego con silencio y paz. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, di a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.